Para terminar con este bloque, vamos a escuchar ahora a Pedro Martín de la Vega. Pedro es el responsable del Laboratorio de I+D+I de Promedio y nos va a contar la evolución de los trabajos del Plan Depura ahora en la Diputación de Badajoz, el punto en el que se encuentra y los criterios que se han seguido y se han tenido en cuenta para la selección de tecnologías. Bueno, buenos días todavía a todos y bienvenidos a las jornadas. En mi caso, yo soy la tercera pata que falta del Plan Depura y voy a contaros un poco qué es lo que estamos haciendo, cómo nos afecta a nosotros el Plan Depura, qué criterios nos han llevado a nuestra fase de planificación y qué dramas nos estamos encontrando, ¿vale? Os voy a contar un poquito con las carnes abiertas cuáles son nuestros problemas y hacia dónde van. Voy a hacer un breve repaso por dónde está el Plan Depura, objetivos que ya se han dicho, cuál es la parte que nos ocupa, cómo lo hemos planificado, lo hemos partido en dos, con un objetivo que tenemos a 2023 y luego, una vez que les deje claro un poco dónde estamos, hacia dónde vamos a un futuro corto, os les voy a contar un poco los criterios que hemos hecho. No hemos hecho una herramienta completa, sí que hemos hecho un pase por todo lo que nos supone que nos afecta en gran medida a nuestra redacción de proyectos, licitación de obras y, evidentemente, ejecución e integración en nuestro sistema de gestión, porque para nosotros construir y redactar un proyecto supone que lo vamos a gestionar durante 25 años con los criterios que el consorcio promociona y es un equilibrio tarifario y un equilibrio poblacional. Todo el mundo debe pagar lo mismo por el agua, se encuentre donde se encuentre, sea grande, sea pequeño. Y les voy a contar cómo hemos llegado a eso, dónde estamos y bueno, el estado actual del plan y qué tecnologías nos planteamos. Evidentemente, siempre abiertos a hacer cambios, a nuevas tecnologías que nos cumplan los preceptos que les voy a contar. Plan Depura, nosotros nos planificamos cuando hablamos del Plan Depura 2027-2030, 2027 porque está la Directiva Marco del Agua, que ya nos ha dicho, señores, están ustedes en la tercera prórroga, 2027 pues en estado de la masa de agua. Y hasta aquí hemos llegado. Europa se ha plantado y nos tenemos que plantar los demás. Jugamos con 2030 porque tenemos plan de infraestructura de la Junta, porque tenemos los objetivos de desarrollo sostenible, objetivo 6, ¿vale? Pues venga, 2030. Pero vamos más para 2027 que para 2030. En nuestro caso, en la parte de Diputación de Badajoz, empezamos en un principio con 91 poblaciones. No se ha hecho la declaración de aglomeraciones urbanas, como ya todos sabemos. El Real Decreto Ley 11 del 95, en su artículo 3, dice, oye, señores, digan ustedes qué es aglomeración urbana, cuáles son sus aglomeraciones urbanas. Aquí no se ha hecho. No se ha hecho. ¿Qué ocurre? Que hicimos un estudio y sí que es cierto que se redujeron de 91 a 74. ¿Por qué? Porque no tenían red de saneamiento, porque no eran competencia, digamos, de una entidad local, etcétera, etcétera. Se quedó en 74. ¿Vale? De esas 74, en nuestro caso, las que llegaron a nosotros eran las que tenían menos de 1.000 habitantes de derecho. Evidentemente, que tengan menos de 1.000 habitantes de derecho no quiere decir que sean el concepto de aglomeración urbana en habitante equivalente, que es un concepto de carga. Cuando empezamos a estudiar un poco nuestros pueblitos, pues vimos que muchos de ellos, como tienen ahí en la tabla, se iban por encima de 1.000. Sí que es cierto que en nuestro caso el grueso del Plan Depura lo tenemos entre 600 y 1.000 y lo que hicimos fue partir el plan y decir, vamos a tener una planificación concreta de actuaciones en base a unos estudios previos y tenemos un plan ahora mismo a 2023 con un presupuesto de 16 millones de euros. Lo tenemos que acometer en torno a 28 redacciones de proyectos y 20 construcciones de depuradoras y puesta en marcha. Si se fijan en el mapa, bueno, Badajoz es la provincia más extensa de España, seguida de Cáceres. En nuestro caso, la distribución en el Plan Depura era prácticamente homogénea. Tenemos pueblos por toda la provincia. O sea, nos tendremos que mover y los tenemos que integrar con ese condicionante, que nos tenemos en la logística, es muy importante para nosotros. Nos plantamos en una hoja en blanco, a la parte técnica de todo esto, nos dicen 74 poblaciones, y ahora pónganse ustedes a pintar ahí qué van a hacer, qué tecnologías van a aplicar, y pues lo típico, te empiezas a hacer preguntas que te llevan a tus criterios de selección. Primera pregunta, oye, si yo voy a depurar aguas, ¿qué aguas voy a depurar? ¿Qué pasa con ese tipo de aguas? Pues lo primero que hicimos fue una caracterización. Con unos criterios de calidad, queríamos datos de base muy efectivos, muy eficientes, y queríamos saber qué teníamos en nuestras aguas. Y pensando, pues cuando también te metes en este mundo, lo primero es ver normativa. Nosotros tenemos normativa de base, tenemos el Real Decreto Ley y luego tenemos el Real Decreto que lo desarrolla, el 509. Y en el artículo 3 te dice, pues, cuando vayas a hacer la redacción de proyectos, tienes que tener en cuenta los condicionantes climáticos normales de donde vas a trabajar y además las variaciones estacionales. Eso es como siempre, esas normativas se han hecho para las grandes, a las pequeñas nos han olvidado.
porque el que conozca Extremadura y conozca Badajoz sabe que nuestra variación climática de normal es poquito, porque nosotros tenemos un gradiente de temperatura entre 30 y 35 grados, desde invierno a verano, y además tenemos que tener la carga estacional. Dicen, bueno, venga, vamos a jugar con eso. Me voy al siguiente paso, artículo 4, que dice habitantes equivalentes, porque todos hablamos en habitantes equivalentes, porque las confederaciones hablan en habitantes equivalentes, y aquí lo que prima es la confederación, porque son intercomunitarias y nos dan sus valores límites. Habitante equivalente, ¿qué me dice la normativa? Pues me voy al artículo 4 y te dice, venga, te tienes que definir el valor habitante equivalente, valor medio diario de la semana de máxima carga. Y luego te pone una coletilla. Pero oye, no tengas en cuenta ni situaciones de lluvias intensas ni condiciones estacionales. O condiciones excepcionales, perdón. Dices tú, ¿excepcionales? O sea, si tengo que tener en cuenta en el artículo 3 las variaciones estacionales y mis condiciones excepcionales son que en verano nuestras poblaciones pacenses tienen un incremento poblacional de en torno del 50 al 70% de población y que la economía, que en nuestro caso es agroindustrial, tiene mucho efecto en la red de saneamiento que nos produce unas puntas de vertido brutales, pues oye, yo no sé cómo quieres que te definan los habitantes equivalentes, pero sí fuimos tan válidos que dijimos, pues nos vamos a ir a la zona peor, nos vamos al verano, pues vamos a intentar ver campañas y vamos a ver una caracterización completa. Y la sorpresa fue lo que tienen ahí. Lo que les muestro ahí es que desde el punto de vista de los nutrientes, desde el punto de vista de la concentración, cuidado con el concepto de concentración y hablar en carga, carga es concentración por caudal. Y concentración es un valor único de un valorcito que doy en miligramos litro. Pues vimos los valores en valor litro, en miligramos litro y dijimos, Dios de mi vida, es que conforme se reduce el tamaño de la población, en nuestro caso los nutrientes, prácticamente se duplican. Ya partimos de una situación que nos estaba diciendo, usted no está vertiendo mucho al medio receptor, porque realmente el peso de su carga en el medio receptor con respecto a los medios receptores que tenemos agua, es ínfimo. Ahora, en numerito, ustedes están bastante altos. A eso nos enfrentamos como primer criterio. Y este criterio va unido de la mano. ¿Qué es lo que hicimos? El siguiente paso, si quiere que avance, pues le fuimos a preguntar a la entidad competente. ¿Y a quién le tenemos que preguntar aquí en Badajoz? Pues le tenemos que preguntar a Guadiana y a Guadalquivir. Y la primera consulta fue, además con mucha colaboración, Guadalquivir fue muy rápido porque dijo, señores, nosotros somos Guadalquivir y como entidad competente decidimos que ustedes se tienen que acoger al artículo 100.2 del texto refundido de la Ley de Agua. Mejor tratamiento disponible. Y ellos han asimilado mejor tratamiento disponible a tratamiento secundario. Es decir, DQO 125, DBO 25, sólidos totales 35. Genial. Pero siempre está la coletilla. Si ustedes vierten a zonas sensibles, ustedes se van a ir al cuadro 2 del Real Decreto 509. Es decir, 15 de nitrógeno total y 2 de fósforo. Ahí ya se nos abrieron las carnes, miramos y, por suerte, nuestras poblaciones de Guadalquivir no vierten a zonas sensibles. Perfecto. Nos quedamos con eso, siempre con el condicionante. Señores, ¿qué ocurre con las autorizaciones de vertido y qué ocurre con las zonas sensibles? Que las zonas sensibles se revisan, al menos cada 4 años. La última fue en 2019, no sabemos cuándo vendrá la próxima. Si nos dicen que tenemos zonas sensibles, tenemos que tener el condicionante de 15 y 2 en nuestra cabeza. Y no solo eso, sino que no me vale con la autorización de vertido que me vayan a dar, sino que es que el reglamento del dominio público hidráulico te dice, y cada 5 años te reviso la autorización de vertido. No podíamos olvidar ese condicionante. Estábamos simplemente en materia orgánica, pero teniendo los nitrógenos, el nitrógeno y el fósforo, en este caso el nitrógeno y fósforo, en nuestra mente. Pero por ahora, solo materia orgánica. Lo que ven ahí fue la segunda conversación. Fuimos a Guadiana y Guadiana lo hacía de otra manera. Es igual, ellos son entidad competente y ellos tienen esa capacidad de definir cómo lo van a hacer. Y se van al objetivo ambiental. Ellos nos van a relacionar los valores límites de emisión con el estado de la masa de agua principal declarada en el plan hidrológico. Introducen el concepto del Real Decreto 817/2015, norma de calidad ambiental. Y cuando aparece la norma de calidad ambiental, ¿qué es lo que aparece? El amonio. Y cuando aparece el amonio, pues ya tienes un condicionante muy, muy importante y un criterio primordial para definir la tecnología. Señores, nitrificar. Ya verán ustedes cómo desnitrifican, pero empiecen a nitrificar. ¿Qué es lo que nos trató y qué es lo que les muestro ahí? Ahí se los muestro en rendimiento. A nosotros los valores no nos los han dado en rendimiento, nos los han dado en valor de concentración. Pero ya viendo solo por cómo van los tiros, hay una diferenciación con respecto a habitantes equivalentes, que esto es otra de las reivindicaciones que también hay que hacer y hay que entender. De verdad que es muy duro y es una dicotomía enorme para la gente que se dedica a esto, que te impongan valores límites de emisión en nutrientes cuando la caracterización o la partición inicial te la hacen en habitantes equivalentes. Habitante equivalente es materia orgánica.
es una carga orgánica. Tenemos que empezar a cambiar la mentalidad. Oye, ¿me vas a pedir nutrientes? Pues vamos a pensar en carga de nutrientes para definir un habitante equivalente de nutrientes. Pero eso es otra película. Nos encontramos con que amonio los rendimientos prácticamente en función de la población y en función de la distancia del punto de vertido a la masa de agua principal, que es lo que ven ahí, por eso ven 4 caracterizaciones en cada casito, se nos iba 80-90% de amonio. Nitrógeno y fósforo sí que es cierto que introducen unos valores muy variables, pero que son asumibles. Y además, si esa conversación llegaba, y si se van ustedes a zonas sensibles, se lo bajo. Se lo bajo hasta el punto de que a nosotros el 509 se nos queda muchas veces pequeño o sería una utopía para nosotros. Pues estamos hablando de valores de fósforo de 1,5, incluso por debajo, para una población, digamos que de menos de 1000 habitantes. Entonces, estos eran nuestros 2 criterios, nuestros 2 caballos de batalla, que seguimos peleando, pero es nuestra realidad a día de hoy en la primera fase del plan en la que nos encontramos. Tenemos un número de concentración alto, tenemos que cumplir unos valores límites de emisión en número que también son bastante restrictivos, que nos exigen unos rendimientos interesantes. Seguimos pasando la línea y en base a la caracterización que hicimos y a lo que teníamos que hacer dijimos, vale, hay que hablar en dinero porque esto funciona así. Y empezamos a trabajar, hicimos nuestro estudio previo con una preselección de tecnologías, humedales, nosotros sí que siempre apostamos por la innovación, humedales aireados, lo que hemos dicho de intensificar lo extensivo, biodiscos, siempre en mente teníamos la digestión anaerobia para las recirculaciones internas, trabajar con la eliminación de nutrientes desde el punto de vista, digamos, biológico para el nitrógeno, el fósforo siempre por precipitación, y oye, con nuestros valores de entrada y con nuestros condicionantes los costes de implantación eran mucho más altos, incluso se duplican, se triplican con respecto a manuales de referencia que hemos visto hoy, en este caso es el del CD60. Es decir, ya teníamos otro condicionante, tenemos unos costes de implantación muy altos, muy altos. Sí que es cierto que ahí no hemos podido comparar, porque esto es otra de las cosas que también hay que reivindicar. En los manuales hay muchas nuevas tecnologías que ya tienen un nivel de madurez bastante alto. Tenemos que introducir esas nuevas tecnologías en los manuales, que se conozcan. Por eso también esta jornada. Nosotros, por ejemplo, los humedales aireados no los hemos podido comparar con nadie. Partimos ya de que tenemos costes de implantación altos y me voy a los costes de operación y mantenimiento. Aquí lo que hicimos es comparar con nuestros estudios de coste que tenemos de nuestras depuradoras. Promedio ya lleva 60 depuradoras de mucha índole de tamaño, que vamos desde los de más de 50.000 hasta 200. Metimos en ese estudio, en esa cajita, 60 depuradoras con datos de otros 74. ¿Y qué es lo que vimos? Que a medida que se reduce el tamaño poblacional, el coste de operación y mantenimiento es exponencial. Hay un crecimiento brutal, donde el coste de operación y mantenimiento, evidentemente el concepto tarifario ya empieza a asustar, porque es decir, ni con el estudio máximo de tarifa que se ha hecho en promedio a nivel nacional, con la tarifa máxima podríamos soportar ciertas instalaciones, o sea, la economía, el criterio de economía de escala ya empieza a estar un poquito cojo en la pata. Pero claro, vimos que ¿qué era? ¿Dónde estaba ese coste? Pues evidentemente en los nutrientes. Eliminar el nitrógeno se nos va entre un 30 y un 40% de los costes, le metes fósforo con una precipitación en cloruro férrico para llegar a ese número que nos piden y se te va prácticamente el 50 o el 60% del coste de operación y mantenimiento. Entonces, pues igual, son costes que nosotros vamos asumiendo en nuestra matriz interna, es decir, Dios de mi vida, aquí estoy y hacia aquí voy, a ver con qué tecnología sumo yo esto. Y vamos un poco más allá, porque teníamos que estudiar qué hacíamos. Y dijimos, ¿y si aplicamos criterios de servicio? O sea, nosotros en promedio llevamos una serie de instalaciones de depuración y las subdividimos en 4 paquetes, como ven ahí en la comunidad, lo partimos. Entonces, a la hora de trabajar con qué tecnología, lo primero que nos planteamos es decir, señores, yo fangos no puedo asumir. Yo no puedo tener una centrífuga, no puedo tener una era de secado. Imposible. Lo tengo que integrar en mi sistema, es decir, usar depuradoras más grandes y llevar los fangos allí. Siempre trabajando en diseño, que voy a hacer una estabilización del fango previo. Trabajamos siempre con unos primarios muy agradecidos. Somos de meter sobredimensionamiento en primario. Además, ¿qué vamos a hacer en este caso? Es decir, oye, yo tengo que tener una inercia. Yo tengo una serie de paquetes que ya están arrancados, que como nosotros gestionamos es con un contrato con una empresa y le hacemos un control. Es decir, la inercia de decirle a una empresa nueva, te voy a meter una tecnología que no conoces, asusta. Pues teníamos que tener en mente la inercia de la tecnología, el conocimiento de esa tecnología, el grado de madurez de la tecnología para integrarlo. Por lo menos en esta fase decidimos tener en cuenta ese criterio. Y finalmente el riesgo de la economía de escala, es lo que les decía. O sea, nosotros buscamos un equilibrio tarifario y buscamos un equilibrio que todos los habitantes paguen lo mismo.
En este caso, si tenemos una tecnología que nos exige un coste de implantación alto, que al fin y al cabo tengo que hacer una repercusión de coste en el tiempo porque se va a estropear, y además tiene una operación de mantenimiento cara, pues a ver cómo soporto el sistema este tipo de instalaciones de depuración. Porque no es construir la instalación de depuración, no, es prestar el servicio durante 25 años. O sea, no podemos obviarnos decir, construyo, ahí tienes la llave, hasta luego, si te he visto no me acuerdo. No, tenemos que tenerlo 25 años con garantía. Entonces, para nosotros esto era realmente importante. Otro criterio que nos faltó, no sé si está perdiendo pilas o... Vale. Que ya lo han comentado, pues eficiencia administrativa. Teníamos que tener simbiosis de la tecnología que tengo, el concepto de puesta en marcha, de toda la parte de licitación, cómo lo integras en una planificación que vas muy justo porque vas a 2023. Y te encuentras con que aquí la interacción entre administraciones es brutal. Para mí no es lo mismo una puesta en marcha, y el que me lo diga o me lo demuestre, creo que le va a tener difícil, una puesta en marcha de un cultivo soportado, donde tengo que tener una biopelícula que va a crecer, va a tener una nitrificante que tiene que crecer, a una que sea de una aireación, o sea, un cultivo en suspensión, donde yo cojo una semilla de una de mis depuradoras y la arranco con más facilidad. Lo tengo que integrar. Y cuando empezamos nosotros a trabajar en este concepto, dijimos, ¿cuáles son los pasos? ¿Cómo funcionamos nosotros y cómo lo integramos? Lo primero es una licitación. Ya la licitación te está diciendo por dónde tienen que tirar los tiros y un condicionante para la tecnología que parece que no, y es el concepto de división por lote. O sea, la ley de contratación del sector público prácticamente nos lleva a hacer una derivación por lote. Hacer una derivación por lote con un concepto, con un criterio. Evidentemente ahí el poder aglutinar tecnologías con características comunes te ayuda a licitar. Te ayuda a licitar desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la administración. ¿Por qué? Porque nos reduce el número de informes que tenemos que emitir, nos reduce muchos problemas posteriores y la fase de licitación que se puede aquilatar 5 o 6 meses se puede ir a 4. Ganar un mes es muy importante. Pero es que no solo eso, sino que adjudicamos. Y adjudicamos, vamos al siguiente paso, pues patrimonio. Tenemos que hacer una definición de arqueología y tenemos que hacer, son lo que yo llamo tiempos muertos que nos consumen el proceso. Son tiempos que tenemos que definir un arqueólogo y tenemos que pedir una autorización. Pues ahí se me han comido 3 meses que paro. Ahora me voy al siguiente paso. Oiga, si voy a Guadalquivir y voy a Guadiana, se trabaja de forma diferente. Guadalquivir le pedimos la autorización de obra porque nos vamos a zona de policía y a raíz de ahí ya no volvemos a saber mucho de ellos. En Guadiana es distinto. También vamos a ver cómo funcionamos. Tenemos eso, si nos vamos a Guadiana seguimos con nuestro proyecto, terminamos proyecto y una vez que terminamos proyecto sí que es cierto que pedimos las autorizaciones de vertido a las 2 confederaciones. Para todo el que haya trabajado en esto sabe que tienes que mandar el proyecto y la ordenanza de vertido. Ahí ya se nos han podido ir en torno a 13 meses siendo optimista, 14, depende también de cómo vayan las cosas. Llegamos a ese punto, que sí que es cierto que se han metido en medio los impactos ambientales, abreviada, simplificada, en función de que tenga red natura, pero bueno, va todo un poco paralelo. Nosotros sí que lo hacemos cuanto antes, porque luego las confederaciones hablan con medio ambiente en la Junta. Nos vamos a la fase... Nos vamos a la fase, finalizamos el proyecto, lo mandamos a supervisión. Aquí nosotros, antes de arrancar con la parte final de obra, de la ejecución de obra, sí que es cierto que con Guadiana se espera al informe favorable de dominio público hidráulico y al informe favorable de calidad de agua. Entonces nos estamos comiendo ya bastantes meses de trabajo. Nos podemos ir a los 18 meses. Llegamos a esa parte, hacemos una licitación y nos vamos a la obra, dirección facultativa, construimos y ahí ya es donde nos viene el último condicionante. ¿Cuánta puesta en marcha? ¿Qué puesta en marcha exige? ¿Cómo influye tu tecnología en esa puesta en marcha? Es bastante importante. Nosotros las puestas en marcha las estamos reduciendo a 3 meses, estamos asumiendo bastante riesgo porque queremos finalizar el plan, pero o establecemos en los criterios de selección este tipo de tramitación administrativa, sin tener en cuenta, que ya también lo ha adelantado Gustavo, toda la parte de expropiaciones, que la expropiación es otro condicionante de tiempo, o es muy difícil conseguir los objetivos. O sea, el 2027 será utópico y el 2030, pues, esperemos que sí. Pero era un criterio que para nosotros era indispensable. Ya voy terminando. La primera fase, a 2030, sí que es cierto que ya estaba muy tratada, estaba muy definida, y las tecnologías que nos planteábamos, pues era un humedal artificial, siempre con una digestión anaerobia. La digestión anaerobia, hemos tratado mucho los reactores anaerobios de flujo ascendente, ya Manuel ha mostrado un estudio que lo habíamos visto, lo conocíamos, nos gustaba. Nosotros hicimos una prueba piloto en el Centro de Cirugía Mínima Invasión, lo hicimos a máximo, nos fuimos a depurar las aguas de un animalario. Nos fuimos a depurar las aguas de cochinos, cerdos, vacas, con lo que se experimenta allí. Y serán 400 cabezas de ganado
y el sistema con un reactor anaerobio de flujo ascendente, un humedal vertical de flujo superficial y un horizontal, alcanzaba valores muy buenos desde el punto de vista de nutrientes. Por tanto, ya en nuestra cabeza ese condicionante, lo habíamos probado, lo habíamos sufrido, nos gustaba y teníamos 8 poblaciones que nos encajaban mucho en nuestro criterio de matriz, que es el recorrido que les he hecho. Y en uno de ellos nos lanzamos a un humedal aireado, porque el número inicial era muy alto, el sitio era muy justo, dijimos, oye, pues como ya os digo, nos gusta probar tecnología, nos hemos ido a un humedal aireado que esperemos que tenga buen funcionamiento. El siguiente condicionante o la siguiente tecnología que nos ha salido a nosotros, biodisco. Aparte de la selección de matriz que se hizo, porque nos la han hecho nuestras empresas, les exigíamos esta herramienta muy similar a la de Juan José, se la hemos exigido a nuestras empresas en redacción de proyectos. El biodisco aquí también venía desde el punto de vista de las confederaciones. No sé por qué, las confederaciones conocían o habían ido a ver esta tecnología mucho en el norte, sobre todo en la zona del País Vasco, y era una tecnología que les encajaba. A nosotros la conocíamos, de hecho, el que conoce la historia de las jornadas, hemos pasado por muchas tecnologías, hemos hecho monografías de humedales, de biodiscos, de leofita en flotación, etcétera, etcétera. El biodisco encajaba y está en 8 poblaciones preseleccionadas. Y las últimas, aireaciones prolongadas y SBR, no nos ha quedado otra. No nos ha quedado otra porque los límites que tenemos que alcanzar eran tan inalcanzables y las cargas eran tan altas que tenías que irte a una aireación prolongada, bien en compacta o bien con concéntrico, con el decantador, siempre que entre en precio, o un SBR. Hay prácticamente poblaciones que muchas veces se ha visto que en valor de concentración, en ciertas épocas del año, es prácticamente una industrial agroganadero. Sí que es cierto que en carga no, pero en concentración sí. Si mi valor límite de emisión está en número, tengo que irme a ese número. Es decir, parto de una referencia muy alta, tengo que llegar a una referencia muy baja. Un SBR y también la acción del control. O sea, nosotros, Badajoz es la provincia más extensa, está muy diseminada y siempre, no es que nos guste el botón, es que el botón nosotros nos salva muchas horas logísticas, muchas horas de personal y nos reduce muchísimo los costes de trabajo. Entonces, para nosotros, todo lo que sea controlable, todo lo que sea botón, siempre llama la atención. Y el resumen, cómo estamos y hacia dónde vamos. Ahora mismo nosotros prácticamente en proyectos de la primera fase, de hasta 2030, ya tenemos todos los proyectos en fase de trabajo, el 96%, el único que queda es un pequeño pueblo, que es muy pequeño, Galizuela, que es que estamos hablando de 10 habitantes de derecho, que se va a hacer una fosa séptica que tenemos que definir los condicionantes. Ese es el que falta. Les pongo ahí supervisión para que vean que el 50% de esos proyectos están en supervisión porque están terminados y la otra parte llegará cuando se termine. En licitación de obras tenemos 3 ahora mismo en marcha, la cuarta está a las puertas ya, nos queda mucho trabajo en licitación de obras y en ejecución de obras ahora mismo tenemos una, la población de Lácara, que se la ha comentado antes nuestra vicepresidenta, que es la que se ve aquí, en la anterior ya acabo, la que se ve ahí, que tenemos unos biodiscos. Sí que es cierto que aquí entramos en una discusión bastante fuerte al principio. No tenemos nitrógeno, no tenemos fósforo, pero tenemos amonio. Nos exigen nitrificar. La diferencia para nosotros en esta población, tenemos 2 líneas de biodisco. Nos gusta siempre trabajar en capacidad modular para trabajar en invierno-verano por esa variación. 2 decantadores estáticos y en vez de poner reactores anaerobios de flujo ascendente, pues pusimos un IMOF normal, que es el que se ve al fondo. O sea, son 2 IMOF, 2 biodiscos y sus decantadores para jugar hidráulicamente con ellos. ¿Que nos queda mucho trabajo? Sí. ¿Que estamos abiertos a conocer tecnologías? Y yo soy pro tecnología, evidentemente. Por eso el foro que tenemos a día de hoy, sí que es cierto que aquí están saliendo muchas tecnologías convencionales que todos conocemos. Hay tecnologías que vamos a ver y se las van a contar los que trabajan con ellas, los que las conocen, que son igualmente válidas y que tenemos que intentar dar cabida en nuestro sistema. ¿Para qué? Pues para que nuestras pequeñas poblaciones sean sostenibles y sean extensivas. Y bueno, depurar es vida, pero madre mía, darle vida cuesta mucho a veces. Gracias.